Nosotros estamos con nuestra serie Transformación. Hoy día vamos a hablar sobre sacrificio. Y quisiera meditar con ustedes en ese tema para terminar nuestra serie sobre transformación, porque cuando hablamos de transformación, como hemos dicho, tiene que ver con el propósito y la visión que tenemos para esta iglesia en particular, de entender que nuestra misión, nuestra tarea como cristianos, no es simplemente vertical, pero también horizontal. Ser bendición en la vida de las personas, ser bendición en esta ciudad, hacer de esta ciudad una ciudad mejor, hacer de la vida de otras personas una vida mejor. El Evangelio produce ese impacto por donde pasa. Y natural en el proceso de servir, la idea del sacrificio, porque servir tiene un costo, ¿no? Trabajar tiene un costo. Pero cuando nosotros pensamos en el impacto del sacrificio, nos damos cuenta de cómo nos encanta los cuentos y las historias de personas que han entregado todo por un beneficio ajeno. Podemos nombrar aquí varias personas de la historia que se han sacrificado su vida, su salud, su historia para beneficiar a personas, a niños, a jóvenes, a adultos, tantas personas que trabajaron por los que están viviendo en situación de pobreza, cuántas personas que trabajan yendo a las cárceles, sirviendo a ellos que están ahí, tantas otras personas que silenciosamente dan su contribución de forma muy sacrificada. Y fíjense cómo esas historias nos encantan. Historias de sacrificio y superación, de entrega. Y yo creo que es importante pensar en esos temas, porque nosotros tenemos un complejo con la idea de sacrificio. Nos vamos a hablar hoy día del sacrificio de Cristo, obviamente que no ese es el aspecto, pero tenemos un complejo con la idea del sacrificio, porque si bien nos encantan esas historias, produce en nosotros quizás un efecto contrario, diferente. Tenemos una relación ahí de heroísmo e idealización en esas historias. La persona que se sacrifica, por lo tanto, pasa a ser un héroe, un ejemplo a ser seguido. Pero más que ser seguido, un ejemplo a ser admirado. No tanto seguido, más bien admirado. Por lo tanto, hay una relación de heroísmo ahí. Tener a alguien como un gran héroe a veces nos distancia, nos aleja de esta persona. No estamos en el mismo nivel, no estamos a esa altura, somos normales. Entonces, ¿qué hago yo? Lo pongo en un pedestal para conformarme con mi situación. El otro caso, se genera un idealismo con la actitud que deberá producir la conducta de esa persona. Es decir, es una lata que todas las personas en el mundo sean tan egoístas, cuando hay ejemplos de gente tan dedicada como este. Entonces el tema del sacrificio aquí es un tema complicado, porque primero produce un cierto resentimiento hacia el otro. Es decir, porque hay gente que dona todo su dinero a las obras de caridad, y vemos que hay tantas otras que son egoístas y que guardan ahí. Entonces ese discurso, que por un lado sirve para alabar una conducta, revela también un resentimiento, quizás contra la sociedad o contra uno mismo o contra una persona en específico. También esa idea del sacrificio, de la idealización del sacrificio, muchas veces revela una culpa. Nos sentimos culpables de no ser decentes lo suficientes como nuestros estándares demandan, que nosotros, para mitigar esa culpa, damos la veneración a personas que hacen lo que nosotros creemos que nosotros debiéramos hacer. Entonces hay un aspecto de culpa también cuando hablamos de sacrificio, pero normalmente vemos un concepto de orgullo. No tanto en sacrificarse, pero también, porque si nosotros hemos hecho algo en el sacrificio, en beneficio de otro, muchas veces hemos sido tentados por, oye,
ni reconociste lo que hice por ti. Me sacrifiqué, me arriesgué y no me dijiste ni un muchas gracias, ni me saludaste, ni me miraste. Es decir, ahí obviamente eso no es tanto un sacrificio, es un negocio, ¿no? Donde yo espero algo en cambio. Pero fíjense que el tema del orgullo, no solamente para la persona que se sacrifica, que se dedica, que se entrega, pero también para la persona que por sentirse con estándares y valores tan elevados y por venerar personas idealmente correctas en la conducta en algún aspecto, que nosotros tenemos la capacidad de enorgullecernos, no por haber hecho algo bueno o malo, sino que simplemente por creer y apoyar a gente que sí lo ha hecho. Entonces, tener los héroes correctos produce orgullo, porque me hace sentir moralmente justo. Yo sé que no soy perfecto, pero al menos yo reconozco el esfuerzo de esto. Y ese es refleja un poco del orgullo de la autojusticia personal. Por eso es un tema complicado. Pero la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿cómo hablar de sacrificio en una sociedad que idolatra la comodidad? La comodidad es el ídolo de nuestros días. Es para eso que la gente trabaja, para eso que la gente, como se dice, se saca la mugre, para eso que la gente se mete a un crédito interminable en una carrera para tener un título, para tener un trabajo, porque al fin y al cabo lo que uno espera es tener ahí su departamento, su casita, su autito, sus bienes, su vida tranquila, soñando, aunque en un sueño lejano, con una buena jubilación y cosas así. Ese es el sueño de la sociedad moderna. Nosotros amamos a lo que produce comodidad y odiamos a todo lo que nos puede quitar o alejarnos de este ideal de vida cómoda. La definición de vida cómoda puede variar de unos para otros. Uno piensa que no, en el centro de la ciudad, un buen departamento, otros en el campo con una finca ahí, con mis caballos y todo eso. Cada uno tiene un concepto diferente de comodidad y de sueño. Pero ¿cómo hablar de sacrificio cuando nuestra comunidad adora al opuesto de ello? Más, cuando el único concepto posible de sacrificio en nuestra cultura es el sacrificio en beneficio propio y de nuestra propia comodidad. ¿Cómo hablar del amor sacrificial si lo único que yo amo en esa cultura es el yo? Es difícil, ¿no? Pero el Evangelio nos va redefiniendo ciertos conceptos y que tenemos que someternos a ellos. Jesucristo en el Evangelio de Lucas es retratado en una conversa con un experto de la ley, un teólogo. Y así dice el relato de Lucas, el capítulo 10, de los versículos 24 a 37. En eso se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley.
Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esa historia es una historia muchísimamente conocida, relatada únicamente en el Evangelio de Lucas, del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, y esa parábola es presentada en una conversación de Jesús con un experto en la ley. Lucas describe a esa persona como un experto en la ley, pero el Evangelio de Mateo y otros evangelios lo describen como escribas. Ustedes ya han escuchado, ¿no? Los escribas y fariseos. Los escribas eran estos expertos en la ley, pero Lucas, como estaba escribiendo a un público gentil que no conocía mucho el lenguaje de los judíos, utiliza esa expresión, pero básicamente era un teólogo. El tipo era un teólogo judío, conocedor del Antiguo Testamento, profundamente conocedor, era un expositor, era un académico. Y él empieza a conversar con Jesús, y la pregunta que hace a Jesús es, como dice el texto, para poner a Jesús a prueba. No necesariamente con las mismas intenciones con las que tenían los fariseos, ¿no? Pero quizás había algo de rivalidad entre, bueno, Jesús se presenta aquí como un teólogo, un maestro, y ¿qué sabe él? Vamos a ver qué sabe. Vamos a ver qué tanto sabe ese Jesús. Y más que nada hay un aspecto de rivalidad aquí, porque de cierta manera con la respuesta de Jesús él queda en vergüenza, ¿no? Porque él pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que es una pregunta clave. No solamente que apunta hacia una soteriología, pero a la consumación de toda la doctrina judía. Entonces esa respuesta explicaría mucho de la teología de Jesús, y quizás él esperaba una respuesta innovadora de parte de Jesús, y Jesús sabiamente responde con preguntas. Y Jesús les responde, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y el tipo era un experto en la ley, entonces respondió resumiendo 2 versículos, uno de Deuteronomio y otro de Levíticos, que era comúnmente como la definición que los judíos tenían de los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Y al responder eso, Jesús dijo, bueno, tú lo sabes, haz esto y vivirás. En otras palabras, yo no estoy predicando nada diferente a la ley, yo no estoy predicando nada fuera de la ley, de hecho estoy predicando la propia ley. Y él quedó como que en vergüenza, porque él fue para exponer a Jesús y quedó así como que duh. Luego entonces, para justificar, él cuestiona, pero ¿quién es mi prójimo? Como una pregunta para ver ya, pero ¿cómo lo aplicas eso? Y ahí es donde Jesús cuenta esa historia. Y es interesante porque Jesús cuenta esa historia construyéndola a medida para la mentalidad de este hombre, o de hombres o de personas con la mentalidad judía de mundo, ¿no? Y él dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. La forma como él describe parece casi como una historia real. Probablemente parece que él escuchó de alguien o era una historia, porque era una cosa muy verídica. No es como la parábola del hijo pródigo, que un hombre que tenía 2 hijos y que vivía en un mundo. No, él cita lugares específicos. Y él cita la ruta de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está ahí a 800 metros de altura, 800, 900 metros de altura, y Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces estamos hablando de una bajada ahí de 1200 metros aproximadamente, y un camino muy complicado, y un camino famoso por los asaltos, no solamente en aquella época, pero también en años recientes. Entonces era una historia que la gente estaba familiarizada. Estaba alguien andando a las 3 de la madrugada en La Pintana, y de repente se le vinieron es natural, uno espera que pase eso. Por la alta criminalidad, o de repente uno está pasando aquí por Valparaíso en la madrugada y de repente fue asaltado. Bueno, suele pasar, ¿no? Vinieron los ladrones y desvalijaron al caballero, llevaron todo, no solamente llevaron todo, pero la idea sugiere que hicieron ahí una trampa, lo pillaron entre varios y lo golpearon, lo maltrataron, llevaron su ropa y dejaron ahí, en vergüenza, destruido al borde del camino. Resulta que pasa primeramente un levita, y primeramente un sacerdote y luego un levita.
sugiere el texto de que ellos estaban bajando de sus turnos en el templo. Los levitas y sacerdotes no necesariamente vivían en Jerusalén, tenían turnos y iban a servir al templo para cumplir sus turnos. Probablemente ellos estaban volviendo. El hecho de estar volviendo indica que ellos ya estaban libres de la exigencia ceremonial que les podría impedir de ayudar a ese caballero, porque era contra la ley ceremonial tocar a alguien que esté muerto. Entonces, si ellos iban a servir en el templo, sería inviable hacerlo, porque podrían contaminarse y no podrían cumplir con su turno. Pero ellos estaban regresando. Entonces, ya habían cumplido con su turno, lo que hacía con que la ayuda al muchacho fuese viable. ¿Cierto? Ellos pasaron y la construcción de Jesús es la misma. Viéndolo, pasaron de largo. Todos ellos estaban expuestos a la misma circunstancia, a la misma situación. Viéndolo, pasaron de largo, pero luego pasa un samaritano. Es como que Jesús va poniendo así como que pasó un sacerdote, pasó un levita, luego surge el villano de la historia, que sería el samaritano, y el samaritano hace drásticamente todo lo contrario de lo que la gente esperaba. Esa historia probablemente produjo en el corazón de las personas que escuchaban ahí un rechazo bastante grande, porque ¿qué significa que pasaba un samaritano? Samaritanos eran personas que vivían al norte de la región de Jerusalén y que eran conocidas, eran famosas por tener una relación beligerante con los judíos, porque en el pasado, unos 400 o más años atrás, ellos fueron mezclados con gente de otras nacionalidades, y mucho antes de eso empezaron a tener un otro tipo de judaísmo ahí. Era una vertiente ahí, era un judaísmo muy distorsionado, y ellos incluso ni siquiera adoraban en el templo de Jerusalén, sino que tenían su propio local de adoración en Siquén y luego en Samaria. Entonces, teológicamente ellos eran contrincantes ahí con los judíos, pero culturalmente, éticamente, ellos tenían sus problemas ahí. Es decir, para la mentalidad del judío, del intérprete de la ley, era una persona de un segundo nivel. No se esperaba nada bueno de un samaritano, sobre todo a un posible judío. Entonces, ¿qué es lo que el texto nos muestra acá? Que Jesús construye esa historia para provocar el impacto del amor sacrificial en personas y en contextos donde naturalmente no se esperaba. Y eso es lo que a nosotros debe provocar impacto. En otras palabras, Jesús está mostrando qué es lo que es el amor al responder a ese hombre: ¿quién es mi prójimo? Por eso la pregunta es: ¿qué significa vivir de forma sacrificial a la luz de ese texto? Porque hemos hablado de sacrificio, de servir con sacrificio, y hemos hablado de cómo es difícil para nuestra cultura asimilar la idea del sacrificio. Pero cuando vamos al Evangelio, el Evangelio habla de sacrificio, porque habla de amar al otro, y habla de amar al otro, y ese amor con que se menciona, que se refiere ahí, es ese tipo de amor que vemos en ese texto. La pregunta de ese caballero a Jesús era una pregunta sobre la ley. ¿Cómo interpretas a la ley? ¿Qué es lo que es cumplir la ley? Y Jesús está mostrando qué es lo que es cumplir la ley aquí. Y eso tiene mucho que ver con la relación sacrificial y servir de forma sacrificial. Primeramente podemos ver que servir de forma sacrificial significa ser movido por la empatía. Porque el texto dice que viéndolo, así como los demás lo vieron, él, al contrario, se compadeció de él. Y eso fue lo que lo distingue desde un principio de los demás. Lo que le faltó al sacerdote y al levita fue compasión al hombre que estaba al borde del camino. Porque para todos la situación era semejante. Ninguno de ellos conocía al caballero. Ninguno de ellos sabía su historia. Ninguno de ellos sabía ni siquiera si él verdaderamente estaba herido o si no era una trampa para que al momento de detenerse, a ayudar a él, vinieran los comparsas y los atraparan ahí. Todos estaban pasando por la misma situación. Nadie sabía quién era la persona, por lo tanto nadie tenía una compasión preestablecida. Porque eso pasa. Imagínense ustedes, algunos de ustedes han viajado fuera del país y de repente usted encuentra un conterráneo. Pasa algo diferente, ¿no?
cuando alguien encuentra a alguien de su propio país fuera de su país. Así como que, tú también, ya. Y empieza a hablar con las mismas palabras y así, tirar las mismas tallas que uno tiraba en su país. ¿Por qué? Es un desconocido. Pero tenemos algo en común, compartimos algo en común, y eso como que nos predispone a la compasión. Pero cuando no hay eso, y cuando la persona es un total desconocido, estamos en cero. No tenemos ningún motivo positivo para tener compasión por la persona a partir de la identidad de la persona, ¿no? Ahora, pese a que los tres hayan sido expuestos a lo mismo, Jesús destaca aquí los roles de cada uno. Jesús no dice pasó un hombre, luego pasó otro hombre, luego vino un tercero y ese sí se compadeció de él. Pero Jesús juega con las leyes morales inventadas por ellos mismos. Porque tanto para ellos como para nosotros, imaginamos que por tener determinados roles en la sociedad, tales personas son más o menos dignas, o más o menos propensas a ciertas actitudes. Entonces Jesús utiliza la figura del sacerdote. El sacerdote, respetadísimo, parte de una tribu y de una familia dentro de una tribu especialísima, que tenían privilegios únicos. Podemos decir que era un hombre de Dios, de todos, entre los sacerdotes, entre los levitas, los fariseos, los escribas y los estudiantes de la ley y todos ellos. El sacerdote estaba en la punta. ¿Por qué? El sacerdote representaba el pueblo delante de Dios, literalmente. Entonces, él con mayor razón debiera dar muestra de su santidad, de su espiritualidad, de todo eso. Pero él pasa y no se compadece del caballero, muy probablemente porque entraba en conflicto dos leyes en su cabeza. La ley ceremonial, no puedo hacer eso porque voy a estar impuro. Y la ley moral, que es la ley que Jesús está explicando aquí, que le impulsiona a ayudar a aquel que está en necesidad. Entonces ambos estaban en conflicto probablemente, podemos decir que también por temor, no sabe qué es lo que le puede pasar, puede ser que sea un engaño y sea yo también robado, o también por una cuestión teológica de decir, no, prefiero mantenerme fiel a la ley ceremonial que a la ley moral, que era un poco la acusación de Jesús contra muchos de los judíos de su época, y que es el problema de muchos de nosotros también, que preferimos seguir fielmente leyes pragmáticas, ceremoniales de nuestros días, a la verdadera ley moral del Evangelio. Entonces, ellos pasaron por ahí y Jesús escribe que ambos tuvieron la misma actitud. Ambos pasaron y viéndolo, pasaron de largo. Nadie pasó desapercibido y de repente, no lo vi. Pasé muy rápido y no lo pude ver, por eso no hice nada. No, todos fueron testigos de lo que había pasado al caballero y nadie hizo nada. Pero luego pasa un samaritano y tiene la capacidad de ver ese caballero y no solamente ve, sino que se compadece de él. Hay algo que lo empatiza con la situación del caballero, porque probablemente él se vio en esa situación. Quizás podemos decir que él, por ser un extranjero ahí en ese local, estaría más sujeto a ese tipo de violencia, o no hay descripción de cómo era, de quién era y de por qué hizo esto el samaritano, pero la cosa es que viéndolo se compadeció de él, sin tener ninguna justificativa para hacerlo. Y es así como nace la cultura del amor sacrificial. Porque la cultura del amor sacrificial nace de la empatía por el otro sin una justificativa previa. No es mi amigo, no es mi conocido, no es de mi tribu, no es de mi pueblo, probablemente es de un otro pueblo, probablemente es un enemigo mío, probablemente en condiciones iguales, si nos cruzáramos por el camino, él escupiría en mi camino. Él me rechazaría. Independientemente de eso, el tipo va y lo cuida. Él se detiene. Él detiene todo lo que estaba haciendo para cuidar a ese caballero. La pregunta es, ¿qué es lo que nos realmente mueve a ser empáticos? Nos cuesta muchas veces ponernos en el lugar del otro.
sentir el dolor del otro, relacionarnos con el otro desde la perspectiva del dolor del otro. Hablamos aquí en sermones pasados sobre Jesús con sus discípulos que fueron a descansar, a relajar después de una intensa jornada, y que llegando ahí donde iban a descansar estaba de nuevo la gente, y de cómo probablemente los discípulos debieran haber odiado a cada una de esas personas, y en su mente los insultaba. Yo estoy seguro que sí, es así. Eso es al menos lo que yo sería tentado a hacer, y lo haría probablemente, porque uno quiere descansar y están ahí de nuevo la gente que no da descanso. Pero Jesús se compadeció de ellos, y el servir a las personas ahí demandó de todos ellos una cuota bastante grande de empatía, porque mira su situación. Hermanos, servir con amor sacrificial no significa ser un superhéroe. Todo lo contrario. Nace con algo que tú puedes tener a partir del Evangelio, que es la capacidad de empatía, porque solo el Evangelio nos da la verdadera empatía. Porque solo el Evangelio nos enseña quiénes somos nosotros. Y por ponernos en nuestro lugar, somos capacitados por Dios a ponernos también en el lugar del otro. Es por eso que el Evangelio nos ayuda a amar al prójimo. No hay amor al prójimo fuera del Evangelio. No hay amor al prójimo fuera del Evangelio. Este amor, el amor de Cristo, el amor verdadero, no existe fuera del Evangelio, porque para amar al prójimo, yo tengo que amar al prójimo como yo me amo a mí mismo. Y si yo me amo a mí de forma pecaminosa, estaré quitando amor al prójimo para darme a mí mismo. Solo el Evangelio nos pone en nuestro lugar, y solo el Evangelio nos ayuda a ver el otro con los ojos de Jesús, que son los ojos de la empatía y de la compasión. Ahí nace el sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio nace de una forma muy natural, casi impulsiva. No vemos en la historia que él se detuvo a reflexionar y ver, hago o no hago. Simplemente él fue movido a hacer. Él no podía no hacer nada. Ese es el punto. Pero el texto muestra que el amor sacrificial, o servir de forma sacrificial, también significa hacer todo lo que está a su disposición. Porque fíjense lo que hizo este hombre. Quizás uno pensaría que el sacrificio implica para muchos entregar cosas tan importantes y tan grandes que yo no tengo. Tener la fuerza de un superhéroe, tener la capacidad de un gran cerebro, de un médico. Y de repente uno pone estándares tan arriba para poder servir a la gente, que uno se da cuenta que el verdadero amor sacrificial está en hacer lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que hizo el buen samaritano en esa historia? Él utiliza las cosas que él tenía ahí a su disposición. Él tenía aceite, tenía vino, lo sanó las heridas, lo ayudó, tenía una cabalgadura, no sabemos qué tipo de animal era, lo puso en su propio animal, lo cuidó. Él utilizó los recursos disponibles que él tenía. Servir de forma sacrificial no implica y no demanda de nosotros algo que nosotros no tenemos, algo tan absurdo, tan divino, sobrenatural, que no podemos hacer. No, yo haría, pero no puedo hacer eso, es demasiado para mí. No, él utiliza todas las cosas que él tenía a mano. Qué fantástico es eso. Porque lo que Dios demanda de nosotros es utilizar lo que Él ya nos dio. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la historia de la multiplicación de los panes? En aquella historia el pan no vino del cielo. El pan vino de ellos. Estaba ahí. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Qué tenía ese hombre para ello? ¿Qué puedo hacer yo por él? A ver qué es lo que tengo acá. En otras palabras, lo que hizo este caballero muestra que también el sacerdote y el levita podrían haberlo hecho. A veces pensamos que los héroes son personas que tienen una capacidad superior a la nuestra. Las personas que se sacrifican son aquellos que tienen una capacidad moral que nosotros no tenemos. Y por lo tanto, con eso me justifico. Pero no es así. Lo que Dios demanda de nosotros es que utilicemos lo que tenemos a nuestra disposición. Y la factibilidad apuntaba a eso. Ahora, el auxilio no solamente era factible, pero el auxilio también demostraba un cierto ingenio.
Porque sí, yo utilicé lo que tengo, pero también tengo que ingeniarme para ver cómo puedo brindarle el mejor beneficio posible a ese caballero. Por lo tanto, no fue simplemente, ya, te paso una parchicurita o moverlo así. Oye, cabro, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesita algo? ¿No? Ya, chao. Ya, hice mi parte, ¿no? Sino que él no solamente puso a disposición de la persona sus recursos ahí, pero tuvo que ingeniárselo. Porque él se da cuenta de que el tipo no estaba en las mejores condiciones. No existía, como en nuestros días, estructuras de seguridad, de ambulancias, hospitales, como tenemos en nuestros días, que hacen esto. Hoy día nosotros pagamos para que la gente haga lo que ese hombre hizo, ¿no? En aquella cultura no era así. Entonces, él tuvo que ingeniársela. Él se lo llevó a un hospedaje, él estuvo ahí cuidando de él y él trabajó con este caballero. Y interesante que él gastó de su propia plata, no solamente de sus propios elementos. Probablemente el vino que tenía era para su propio consumo, no para derramar en heridas de un desconocido. El aceite probablemente tenía un uso bastante importante para su propio beneficio, así como las cosas que él tenía ahí, pero el gasto en el hospedaje quizás no estaba incluido, menos aún los 2 denarios que él deja, o las 2 monedas de plata, que son equivalentes a 2 días de trabajo. Sería, de acuerdo al salario, al sueldo mínimo acá, unos 20,000 pesos. Quizás ese gasto no estaba contemplado. Y al llegar en casa uno va a justificar, no, ¿y dónde está la plata? No, ¿sabe qué? Es que encontré a un tipo en el camino y que estaba mal, y yo lo cuidé y lo llevé y dejé ahí una plata para que lo cuidaran y eso. Pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo vamos a pagar la cuenta ahora con ese dinero? No sé cuál es la historia de ese caballero. Y no, la historia no dice que era un tipo que tenía mucha plata y tenía la obligación de hacerlo. Tampoco. Lo que sugiere que eran personas normales y que por lo tanto el gasto que tenían eran gastos normales. Luego eran gastos significativos. De ahí vemos el peso de su amor por esta persona desconocida. Él se ofrece al riesgo de que sea engañado por un ataque repentino. Él se dedica en cuidar y esperar que ese tipo sea bien cuidado, utilizando y siendo cuidado base a sus propios recursos de tiempo, recursos de físicos de disposición, porque si él lo puso en su cabalgadura, probablemente él fue caminando. Entonces, imagínense todo el trabajo, el costo emocional y físico que eso no provocó. El punto es, no existe en el amor sacrificial la idea de que tú no puedes hacer porque no tienes la capacidad para hacerlo. Está en tus manos. Dios te ha dado la capacidad de amar sacrificialmente, dándote los recursos que tienes en tus manos, que tú pensaste que Dios te dio eso para, qué sé yo, para su propia comodidad, pero de repente es para la bendición y para el socorro de otros. Amor es generosidad. Amor es generosidad. Y ese hombre fue extremadamente generoso, sobre todo porque él no esperaba nada en cambio. Ahora, el sacrificio se revela finalmente en un sentido profundo de responsabilidad por el otro. Porque él, así como cualquier persona, podría simplemente dejar el hospedaje y decir, mira, aquí tiene algo de plata y no sé quién es, así que cuando se recupere, usted le cobra a él, porque yo no lo conozco. Así que ya le ayudé. Te saqué de la calle, te curé las heridas, te traje aquí, así que paso el trabajo o la responsabilidad a otros, porque no es justo que cargue solamente conmigo, ¿no es cierto? Más encima ni lo conozco, y no sé, habrá que ver quién es su familia, de dónde viene y cuánta plata tiene para que él pueda pagar sus propios gastos. Porque no, ¿y cómo vamos a hacer eso? Imagínate si voy a sacar cualquier persona de la calle y lo llevo ahí. No, si eso no es una beneficencia, la cuestión tiene que mantenerse. Podemos utilizar cualquier disculpa, cualquier excusa que quisiéramos. El punto es, había en el corazón de este samaritano un sentido profundo de responsabilidad
por aquel caballero. Porque él no solamente lo cuidó ahí, sino que llevó al hospedaje y él lo cuidó, probablemente durante toda la noche. Pero ese sentido de responsabilidad por el otro no era un sentido descontrolado. ¿Descontrolado en qué sentido? Él tenía sus propios compromisos. Él estaba yendo a Jericó probablemente, a negocios, una ciudad de negocios muy importante, la ciudad de Jericó. Entonces, él tenía sus propios compromisos. En un mundo ideal, podemos decir, el hombre abandonó sus negocios para cuidar a un extraño. Pero en la realidad Jesús muestra que él tuvo mucha responsabilidad con el caballero, pero esa responsabilidad no se sobrepuso a su agenda o no se desequilibró en la dinámica que él tenía con su propia agenda. Y eso sirve también para desmitificar la idea idealizada al extremo que tenemos del amor sacrificial. Y que la idealizamos exactamente para que no la cumplamos. Por eso idealizamos las cosas. Para decir que el amor perfecto es tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto que nunca podré tener. Por lo tanto me contento con lo que tengo. Aquí Jesús está mostrando que era un hombre normal, que tenía compromisos normales, y que tenía que cumplir con esos compromisos y los cumplió. Y él dijo, yo tengo que ir, pero voy a volver, así que cuídamelo mientras tanto. Yo me hago cargo de él, pero también tengo otros compromisos que responder. Qué interesante. El amor sacrificial no desequilibra el corazón. El amor sacrificial no sustituye una responsabilidad por otra. Porque hay mucha gente que por sacrificio a otros echa a perder su propia familia. Por sacrificio a otros echa a perder su propia salud. Por sacrificio a otros echa a perder cosas que uno ya es responsable ante Dios y que responde por eso ante Dios. Había un sentido de responsabilidad profundo, pero era un sentido factible, concreto, real, y que se verifica ahí en la figura del cuidado que él tiene por ese caballero. Interesante que, ¿cuál era el factor que provocaba esa responsabilidad? ¿Quién le dijo que tenía que hacer eso? ¿Por qué él se dio a sí mismo esa responsabilidad? No era por ser un familiar, porque a veces no hacemos ni por un familiar. No era por ser un amigo, no era por ser alguien cercano o alguien de su misma tribu. Había aquí, y lo que Jesús muestra, el factor que nos mueve a la responsabilidad es la ley. El factor que nos mueve a la responsabilidad por el otro es la relación que yo tengo con Dios. Dios me ha dicho que la única forma de vivir la vida eterna que Él me ha dado es amándole a Él sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo es responsabilizarme por Él, en la medida que esa responsabilidad sea factible. Es un desafío para nosotros. Pero aquí hay un problema y hay un peligro, el peligro de ser o de sufrir del complejo de Salvador. Hay mucha gente así. Se cree salvador del otro. Y cree que todo se justifica porque uno se valida a sí mismo por el sacrificio al otro. No es eso lo que Jesucristo está hablando acá. Tenemos que abandonar el complejo de Salvador para entender qué es lo que las personas realmente necesitan y qué es lo que Dios realmente espera de nosotros en esas circunstancias. Solamente Jesucristo salva a la persona. Y Él nos utiliza como sus instrumentos, pero nosotros no somos sus salvadores. El complejo de Salvador es lo que distorsiona el amor al prójimo y lo transforma en la autojusticia. Porque yo me siento más validado, me siento más importante, me siento mejor, me siento más cerca de Dios y más digno del amor de Dios porque me he sacrificado mucho. Y luego del complejo de Salvador viene la frustración, porque ¿qué es lo que el Salvador necesita? Adoración. Y si yo tengo el complejo de Salvador
y no soy reverenciado por las personas que yo salvo, viene la frustración y luego de la frustración, la ira contra las mismas personas que yo ayudé. ¿Sí o no? Esa es la historia de la humanidad. El amor nos libra de todos esos escenarios, porque el amor nos ayuda a ver al otro con los ojos de Cristo y a ver la acción sacrificial por el otro, no en lugar de la acción sacrificial de Cristo por el otro, sino que como una consecuencia de ello, y para mostrar al otro que el Salvador es Cristo y yo soy un reflejo de esto. Por lo tanto, no me mires a mí y no me pagues a mí y no me debes nada a mí, sino que a Cristo. Él es el Salvador. Eso me libra del rencor. Eso me libra de la autojusticia. Y eso me libra para amar, sin esperar nada en cambio. Eso es lo que Jesús estaba enseñando acá. El amor y el sacrificio nace de la empatía, se manifiesta con generosidad y se consolida con responsabilidad. Sacrificio no tiene nada que ver con heroísmo. Sacrificio es algo que todos nosotros, independiente de la edad, de la historia, de la formación, conozco al Señor de toda la vida, conocí ayer, todos podemos poner en marcha, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, al regenerarnos y a permitir abrirnos al otro con los ojos de Jesús, mirándolo en sus necesidades, dando generosamente, porque generosamente hemos recibido de Él. Y más, puedo dar generosamente, porque yo sé quién es mi pastor, y porque yo sé quién es mi pastor, nada me va a faltar. Luego no dependo de eso. Pero también sé que ese pastor cuida de mí. Y como Él cuida de mí, me llama también a cuidar a mi hermano. Yo sí soy responsable por mi hermano. Santiago nos da una exhortación muy dura, pero muy acertada, que dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Jesús termina su exhortación al maestro de la ley diciendo, anda entonces y haz tú lo mismo. Ese fue el día donde un teólogo judío fue enseñado por un samaritano, donde Jesús muestra qué es lo que realmente es la ley de Dios. Vamos a pedir que el Señor tenga compasión de nosotros y nos ayude a tener una actitud de amor sacrificial. Cuando hablamos de servir en la iglesia, de servir en la sociedad, hablamos de eso. Aprendamos a amar a esta ciudad, amar a las personas, amar a las historias con las que nos cruzamos diariamente, para servirlas así. Vamos a orar, Señor.